Eh, en el día de hoy vamos a hablar acerca de eh, las pruebas, el material probatorio, los medios de convicción que son viables en materia procesal laboral. ¿Listo? Debe advertirse que el artículo 51 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social determina que en materia laboral son admisibles todos los medios de convicción existentes. Es decir, no tenemos una tarifa probatoria o una tarifa legal, simplemente siempre y cuando el medio de convicción sea procedente o sea aceptado, puede acreditar determinado hecho. ¿Listo? Entonces, en materia laboral están aceptados todos los mecanismos de prueba, todos los medios de prueba. ¿Qué debe cumplir? ¿Qué exigencias se deben tener para que una prueba sea avalada o sea procedente? Debe cumplir con pertinencia, conducencia y utilidad. Ahora, me imagino que esto ya se lo habrán explicado en derecho probatorio o en derecho procesal civil también, pero se los voy a reiterar. Entonces, ¿cuándo una prueba es pertinente? Una prueba es pertinente cuando tiene la finalidad de acreditar o de demostrar la presencia de un hecho. Es decir, hecho primero, firme un contrato de trabajo. La prueba, el contrato de trabajo. ¿Esa prueba sería pertinente o no? Sí, claro que sí sería pertinente porque el objetivo del contrato de trabajo es demostrar el hecho primero. Pero, por lo menos, hecho primero, firme un contrato de trabajo. Para probar el hecho primero allego la cédula de ciudadanía. ¿Eso sería pertinente? No, no sería pertinente, ¿verdad? Porque no logra acreditar tal situación. O allegó una certificación de el barrio o una certificación de una iglesia en la cual dicen que soy una buena persona. ¿Eso es pertinente? No, no sería pertinente, sería impertinente porque no tiene una finalidad, no tiene la finalidad de demostrar o de probar la afirmación que se realizó en los hechos. Entonces, la pertinencia tiene directa relación con el facto, con el fundamento fáctico, es decir, para que una prueba se pueda decretar o pueda ser pertinente, debe tener directa relación con las afirmaciones que se hacen en los hechos de la demanda. Si no tiene nada que ver con los hechos de la demanda, es impertinente. ¿Listo? Entonces, como se los advertí, los hechos de la demanda indican que eh, yo estoy pidiendo una pensión de sobrevivientes, ¿verdad? Y para el efecto dentro de mis pruebas allego un contrato de trabajo que no tiene nada que ver con el proceso. ¿Qué sería esta prueba? Sería impertinente. ¿Listo? Esa es la pertinencia. Ahora, las pruebas también deben ser conducentes. ¿Qué es la conducencia? Es la idoneidad que tiene el medio de convicción para acreditar determinada situación. Entonces, un ejemplo. Eh, ¿Con qué prueba un contrato de trabajo? ¿Cuál sería una prueba conducente? El contrato de trabajo. Eso sería un contrato de trabajo escrito, yo lo puedo acreditar con el documento suscrito en el cual se denominó como contrato de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo también, qué otra prueba sería conducente? El testimonio de una persona que me vio a mí trabajando, pero sería conducente el testimonio de el portero de un lugar eh, al cual yo no iba o en el cual yo no tenía ninguna eh, relación cuando tuve un contrato de trabajo, no. O podría ser conducente la declaración del presidente de la República, tampoco, ¿verdad? Porque posiblemente el presidente de la República no supo si yo tenía un contrato de trabajo o no tenía un contrato de trabajo. O el mismo ejemplo, la cédula. Sería procedente, eh, sería conducente que con la cédula de ciudadanía yo acreditara el contrato de trabajo. No, claramente no sería conducente. O con un certificado de una iglesia. Tampoco sería conducente. Entonces, la conducencia es esa idoneidad o esa convicción que tiene la prueba para acreditar
pues lo que estoy tratando de demostrar. ¿Listo? Otro ejemplo, ¿cuándo no sería conducente? Necesito acreditar las semanas de cotización. ¿Cómo acredito las semanas de cotización? Podría acreditarlo con un certificado laboral, o podría acreditarlo con el descuento a seguridad social, o podría acreditarlo con la historia de semanas cotizadas. Pero la cédula de ciudadanía, ¿sería conducente? No, no sería conducente porque no tiene la idoneidad de acreditar las semanas cotizadas. ¿Listo? Entonces la conducencia tiene que ver con la convicción que tiene la prueba para acreditar determinado hecho. ¿Sí? La prueba, si esa prueba lo es idónea para demostrar el hecho. ¿Listo? Y finalmente deben ser útiles. ¿Qué es lo contrario a utilidad? Pues que sea inútil. Entonces, las pruebas que se allegan al proceso deben servir para acreditar algo que no está acreditado. Es decir, cuando se es útil o cuando no se es útil. Yo en la demanda digo, tengo un contrato de trabajo. Hecho primero, suscribí un contrato de trabajo con el demandado. Y el demandado en la contestación de la demanda dice, sí, es verdad, yo firmo un contrato de trabajo. Y dentro de los hechos de la demanda, hay 10 pruebas que están solicitando o que tienen la finalidad de acreditar el contrato de trabajo. ¿Serían útiles o serían inútiles? Pues serían inútiles, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ya se aceptó, es decir, se emitió una confesión en la contestación de la demanda y están diciendo, sí, es cierto, existió un contrato de trabajo. Entonces, ¿para qué me voy a atiborrar con más pruebas que me van a demostrar lo mismo? Es decir, son inútiles. Tales pruebas son inútiles. ¿Listo? Entonces, cuando se va a decretar una prueba, cuando sea pertinente, cuando sea conducente y cuando sea inútil. Cuando se va a rechazar, pues cuando sea inconducente, cuando sea impertinente, cuando sea superflua o cuando sea inútil. ¿Listo? Importantísimo eso, importantísimo. Cuando armen la demanda, ustedes tienen que armar la demanda no solamente con los hechos, sino con las pruebas. Por cada prueba, ojalá deberían tener un medio de convicción que respalde ese hecho. ¿Listo? Y con eso tienen que garantizar ustedes mismos en la demanda, la conducencia, la pertinencia y la utilidad, porque si no el juez las va a rechazar. ¿Listo? Ahora, ¿qué prueba? Bueno, hablemos de la prueba de oficio. La prueba de oficio está dentro de las facultades del juez. La Corte Suprema de Justicia en su sala laboral ha determinado que es una facultad deber, es decir, que es un deber del juez decretar pruebas de oficio cuando necesite esclarecer los hechos controvertidos y luego no puede llegar a aducir que faltaron pruebas porque si lo podía hacer, lo debía hacer. Esa es la facultad deber. Esta prueba de oficio no es a solicitud de parte. Ojo, ustedes lo pueden hacer, pero eso no les garantiza que el juez la decrete, porque es una prueba de oficio. Y respecto de ese auto, es decir, el auto que niega una solicitud de prueba de oficio, no es un auto que sea apelable. ¿Listo? Entonces, no es a solicitud de parte, es de oficio. El juez la puede determinar, lo puede decretar de oficio. ¿Y cuál es la finalidad? Esclarecer un hecho controvertido o los hechos que están en el litigio. ¿Listo? Bueno, voy a hablarles acerca de algunos medios de convicción que se manejan constantemente en los procesos laborales, pero previo a ello voy a empezar con el valor probatorio de las fotocopias. Vale advertirse que el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social es muy garantista en el tema probatorio, por cuanto indica que se reputan auténticas las pruebas allegadas por las partes. Es decir, estas pruebas allegadas por las partes no se tienen que autenticar ni tienen que allegarse en originales, simplemente si se aportan por una de las partes y no es controvertida por la parte demandada, se reputan auténticas. ¿Listo? Todos los medios de convicción que se alleguen
por las partes con finalidades probatorias se reputan auténticas y no se requiere ninguna otra solemnidad. ¿Listo? ¿Qué más se reputa auténtico? Los periódicos oficiales, las resoluciones y certificaciones del Ministerio del Trabajo, las convenciones colectivas, laudos arbitrales, pactos colectivos, reglamentos del trabajo y estatutos sindicales. Es decir, que todo esto se pueda llegar simplemente en fotocopia, ¿sí? No es necesario llegar a la original, salvo, y por eso está el asterisco en la diapositiva, convenciones colectivas del trabajo, porque esta prueba requiere, o bueno, exige, es una prueba ad substantiam actus, es decir, que tiene una exigencia y solamente con una prueba ustedes pueden acreditar una convención colectiva del trabajo. Ustedes, la convención colectiva del trabajo, para que sea válida la prueba, para que se pueda acreditar esta convención, se tiene que allegar el sello de depósito que impone el Ministerio del Trabajo. Si usted no allega ese sello de depósito, puede traer la convención colectiva en original. Puede ser incluso la primera o la única que se suscribió y no tendrá validez. Pudo haber sido aceptada por la parte demandada y no tiene validez hasta que no se allegue el sello de depósito. Es la única prueba ad substantiam actus que manejamos en el código en procesos laborales. Para el efecto, esta es una simple reseña. La SL 9772 del 2018 habla en torno al tema. ¿Qué más? Certificaciones del DANE, Banco de la República, todos estos indicadores y todas estas cosas se pueden llegar también en fotocopia simple. Certificaciones que emanen de registros mercantiles, todo esto se puede llegar en copia. ¿Listo? ¿En qué ¿Cuál es la excepción al valor probatorio de las copias cuando una prueba se quiere allegar en un proceso ejecutivo y es el título ejecutivo? Ese documento sí se debe presentar en original. De resto, en procesos declarativos, en los demás procesos, se pueden allegar simplemente en copias. No es necesario llegarlos en original, ni es necesario llegarlos con autenticación ni con presentación personal. ¿Listo? ¿Qué más encontramos? Esto es una solicitud probatoria que se llama la exhibición de documentos y es una petición que pueden hacer la parte demandante en su oportunidad procesal, es decir, en la demanda, o la parte demandada en su contestación, en su oportunidad procesal, que es en la contestación, y en la exhibición de documentos lo que se le pide a la parte demandada es que allegue determinados documentos que se encuentran en su poder. ¿Listo? Esto lo determina o lo reglamenta el artículo 54b del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. ¿Qué otro medio de convicción se puede solicitar? La inspección judicial. ¿Cuándo se presenta o para que proceda qué es necesario? Cuando se presenten, bueno, la finalidad es que existan o que se presenten o que se necesiten aclarar hechos dudosos, puntualmente hechos dudosos. Esa es la única forma respecto de la cual las inspecciones judiciales proceden. ¿Listo? Entonces tienen que tener en cuenta que si lo que ustedes quieren acreditar con una inspección judicial la pueden solicitar con exhibición de documentos o lo pueden hacer con los medios de convicción, con los documentos o con las pruebas que ustedes van a llegar, se hace innecesaria y posiblemente se va a negar, porque esos hechos dudosos se pueden aclarar con otros medios de convicción. No es necesario ir hasta determinado lugar, ¿listo? Porque hay muchos otros medios de prueba, con los que se puede acreditar la situación que se puede estar pidiendo. ¿Listo? Importante, si el juez la decreta, yo creo que he tenido solamente una experiencia de una inspección judicial cuando he trabajado en derecho laboral, cuando trabajé en administrativo también tuve una experiencia. Puede eventualmente que se decrete y cuando se decreta puede pasar que
las partes, o pues, la parte demandada o terceros, se opongan o traten de hacer maniobras fraudulentas para que no se lleve a cabo la inspección judicial. Para el efecto, si se impide la realización de la inspección judicial por la parte demandada o por la parte demandante, se presumirán ciertos los hechos que se pretendan probar y además de ello se impondrá una multa porque es una actuación desleal. ¿Listo? ¿Qué más encontramos también? Aspectos importantes en torno a lo que tiene que ver con las pruebas, las tachas. Entonces, se puede proponer tachas de los peritos o se pueden proponer tachas de los testigos. ¿Listo? Los peritos, bueno, la tacha de los testigos se presenta antes de la declaración y se indicará por qué razón se presenta la tacha. Puede ser por familiaridad, porque tienen un parentesco o porque trabajan en la misma empresa o porque hay una relación de subordinación. Hay muchas razones por las cuales se puede presentar una tacha y puntualmente es cuando ustedes observen que ese testigo puede tener un sesgo o puede estar parcializado a favor de determinada parte. En ese momento ustedes pueden presentar la tacha, pero ustedes deben saberlo antes de que él declare o ustedes la pueden presentar antes de que él tenga la declaración o que se haga la declaración o en el momento en el que se advierta tal situación. ¿Listo? Entonces, digámoslo, la persona llega y empieza a rendir el testimonio y a mitad del testimonio nos damos cuenta que es la compañera permanente del demandado, ¿sí? Entonces nosotros decimos, no, puede llegar a ser parcializado, señor juez, presentó tacha de sospecha en contra del testigo porque su testimonio puede estar sesgado. ¿Es oportuno? Sí es oportuno porque en ese momento usted se dio cuenta o la audiencia se dio cuenta. Si en general es de ley ya se sabía y usted guardó silencio, ya no se puede poner o no se puede presentar con posterioridad. Ojo, en el Código General del Proceso la situación es diferente, pero en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social se ha determinado así. ¿Listo? Igual ocurre en la tacha de los peritos, también se presenta ¿en qué? También se presenta antes de iniciar la audiencia. Listo. En torno a los... bueno, y la tacha de sospecha de los testigos se va a resolver en la sentencia. ¿Qué implica una tacha? Pues que el juez tiene que hacer un estudio pormenorizado de la declaración. Es decir, ustedes con la tacha, la finalidad no es que el testigo no declare, porque sí se va a recibir la declaración. La finalidad es de que el juez tenga un especial cuidado con esa declaración. Esa es la finalidad de la tacha de la tacha de sospecha del testimonio, no es más. ¿Listo? Y con la tacha del perito, la finalidad es, pues, se debe acompañar una prueba sumaria del hecho que funde del hecho en el que funde la tacha de sospecha del perito, que son las mismas causales respecto a las cuales se le impone a un juez y se resolverá de plano. Esto no se resuelve en audiencia, no se resuelve en la sentencia, sino que se resuelve ahí mismo en la audiencia. La tacha de sospecha del testigo sí se resuelve en la sentencia. ¿Listo? Bueno, ¿qué pruebas encontramos que podemos además solicitar y se pueden decretar en los procesos laborales? Las siguientes. Para el efecto tenemos como no tenemos una regulación expresa del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y tenemos vacíos en torno a pruebas, tenemos que remitirnos al Código General del Proceso y tenemos que remitirnos puntualmente al artículo 165, el cual determina cuáles son los medios de prueba. Encontramos los siguientes: la declaración de parte, la confesión, el juramento estimatorio, que en el caso de los procesos laborales no se aplica, y no se aplica por una razón muy simple, porque nosotros fallamos ultra y extra petita, mientras que el juramento estimatorio pone un parámetro, ¿sí?, respecto al cual no se puede salir en tratándose de derecho laboral,
no se puede poner ese parámetro porque nosotros podemos fallar por encima de lo que nos pidan las pruebas o por debajo. ¿Listo? En derecho civil sí, en derecho procesal civil sí, pero en derecho procesal laboral no. ¿Qué otros medios de prueba? Los testimonios de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, que ya la estudiamos y que sí tenemos una normativa que la regula en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, los documentos, los indicios, los informes, la prueba trasladada y la prueba extraprocesal y cualquier otro medio que puede, cualquier otro medio que pueda ser útil para formar el convencimiento del juez. Voy a hablar de algunas de las que más utilizamos en derecho procesal laboral. ¿Listo? Empecemos por la declaración de parte. Como lo dice la palabra, es una declaración de quién, de una parte. ¿Cuáles son las partes? Parte demandante, parte demandada y tercero interviniente. Solamente, o un tercero que haga parte del proceso, es decir, puede ser un llamamiento en garantía, un tercero ad excludendum, ¿listo? Ellos son los únicos que pueden hacer o presentar una declaración de parte, ¿listo? Esto es una cosa, que es la declaración de parte, ¿listo? ¿En dónde se obtiene la declaración de parte? Se puede obtener en el interrogatorio de parte, ¿sí? O sí, puntualmente se obtiene en el interrogatorio de parte, ¿listo? Entonces, pero en el interrogatorio de parte no solamente se puede obtener la declaración de la parte, sino también la confesión, ¿listo? Entonces, la declaración de la parte es todo lo que diga la parte que le sea favorable a la parte, ¿listo? Entonces, yo soy el demandante, yo digo, sí, señor juez, lo que pasa es que a mí, yo empecé a trabajar de tal fecha a tal fecha, a mí me dan las prestaciones sociales, yo trabajé muy bien, yo era muy juicioso, todo eso hace parte de la declaración de parte, ¿listo? Entonces, la declaración de parte es las manifestaciones que hace en su favor una parte, es decir, parte demandante, parte demandada o un tercero. ¿Listo? Esa es la declaración de parte y el juez la debe analizar en su momento respectivo, es decir, lo debe analizar en la sentencia. Ojo, esto es la declaración de parte y se obtiene el interrogatorio de parte, pero también se puede obtener en el interrogatorio de parte la confesión. ¿Y qué es la confesión? Hagan de cuenta, no se los puede decir, normalmente lo hago en clase. ¿Qué es una confesión? Cuando ustedes confiesan algo, ¿es algo bueno o es algo malo? Por lo general es algo que puede llegar a ser malo, ¿sí? O puede ser algo que beneficie a otra persona. Entonces, eso es una confesión. Algo que es malo para la parte demandante o para la parte demandada o para el tercero excludendum, ¿sí? O algo que sea favorable para la parte contraria. ¿Listo? Eso es la confesión. Eso es lo que se tiene en cuenta. Eso es lo único, y eso, si ustedes lo ven, es un medio de prueba, es decir, un medio de convicción. Entonces, ustedes, la finalidad de un interrogatorio de parte, ¿sí? Es esa. La finalidad del interrogatorio de parte es que la parte confiese algo. Hagan de cuenta, vámonos al proceso penal. Confieso que maté a tal persona. Eso es una confesión. Yo lo maté. Eso es una confesión. Es algo que no es bueno para mí, ¿sí? O un demandado. Yo no le pagué. Estoy confesando, ¿verdad? Algo que no es bueno para mí y que sí es bueno para la parte contraria. ¿Listo? Esa es la confesión. Espero que les haya quedado claro. ¿Listo? Y se obtiene en el interrogatorio de parte. ¿Qué requisitos debe tener la confesión o qué requisitos tiene la confesión? Primero, que la persona que lo haga tenga capacidad para hacerlo, es decir, sea una persona capaz y además de ello que disponga del derecho, es decir, por lo menos el demandante, el abogado cuando contesta la demanda o cuando presenta la demanda, ¿sí? Que tenga el poder de disposición del derecho. Por esa razón, un curador ad litem no puede emitir confesiones porque él no tiene disposición acerca del derecho.
¿Listo? Entonces, ¿qué otros requisitos? Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas, lo que le estaba diciendo, algo que no me beneficia y que favorece a la parte completa, a la parte contraria, que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba. Y ahí nos devolvemos a las pruebas ad substantiam actus, o a la prueba del sello de depósito de la convención colectiva. La ley exige que esté este sello de depósito. Luego, por más de que se diga sí, es verdad, hay una convención colectiva, no se tiene como una confesión, porque se necesita otro medio de prueba. ¿Qué más se requiere para que la confesión sea válida? Que sea expresa, consciente y libre, es decir, que no haya coacción para llegar a esa confesión. Que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento, que se encuentre debidamente probada, si fuera judicial, extrajudicial o judicial trasladada. ¿Listo? La simple declaración de parte se valorará, como ya se los indiqué, la declaración de parte, es decir, lo que no le afecta a la parte que está rindiendo el interrogatorio, se debe analizar, ¿sí? Y hace parte de la declaración de parte, no de confesión, sino desde la declaración de parte. Espero que eso les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, me lo exponen. ¿Listo? ¿Qué más encontramos? Bueno, importante, ¿cuándo se emiten confesiones? ¿En qué momento se emiten confesiones? Bueno, se pueden emitir confesiones por medio de apoderado, es decir, cuando se presenta la demanda, yo le doy el poder a mi apoderado y el apoderado puede emitir confesiones en los hechos, ¿sí? En los fundamentos, puede emitir confesiones, ¿listo? En la contestación de la demanda, claro que yo le doy poder a mi abogado y él contesta y él puede emitir confesiones, ¿sí? Esos son confesiones por medio de apoderado, es decir, usted le da a su apoderado la facultad para que disponga de su derecho. Entonces tienen que tener muchísimo cuidado ustedes como abogados cuando hagan las demandas o las contestaciones de la demanda, porque ustedes están disponiendo del derecho y si ustedes ponen una confesión, después esa confesión puede ser utilizada en su contra. ¿Listo? Cuando más, en los interrogatorios de parte también se emiten confesiones. ¿Listo? Ojo, en las conciliaciones no se emiten confesiones, todas las manifestaciones que se hagan en conciliación no se tienen en cuenta. Listo. Bueno, ¿qué encontramos además? Confesiones por litisconsorcios necesarios, en tratándose de litisconsorcios necesarios. Cuando se trata de litisconsorcio necesario, ustedes lo saben, deben intervenir todas las personas, por lo menos una sucesión, ¿sí? Los herederos determinados y los indeterminados. Deben estar todos presentes. Eso es un litisconsorcio necesario. ¿Listo? Entonces, cuando hay un litisconsorcio necesario, y digámoslo, el litisconsorcio, o por lo menos un consorcio hace parte, lo forman dos personas, digámoslo, un ejemplo. La confesión debe ser manifestada por ambos integrantes del consorcio para que tenga validez o para que se tenga como confesión. De lo contrario, se tendrá como un testimonio, ¿sí? Entonces, cuando se trata de un litisconsorcio necesario, la confesión debe ser de manera conjunta o debe provenir de todos los integrantes del litisconsorcio necesario. Si solamente lo emite uno o varios, pero no todos, se tendrá la manifestación como un testimonio. ¿Listo? ¿Qué más? Confesión por medio de apoderado. Entonces, como ya se los indiqué, se emite por autorización del poder dante y se dan en la demanda, en las excepciones y en las contestaciones. ¿Listo? Confesión por representante. Entonces las empresas normalmente tienen un representante legal o un gerente, un administrador o cualquier mandatario o cualquier persona que tenga facultades de representación puede emitir confesiones. ¿Listo? Es importante que esas confesiones se tienen cuando está en facultades de representación y confiesa todo lo relacionado con su cargo. ¿Listo? Listo. Importante, las entidades de naturaleza pública no rinden confesión.
a ellas se les puede solicitar informes, pero ellas no emiten confesiones. ¿Listo? Y también es muy importante, la confesión no se puede dividir. Es decir, la confesión o la manifestación, el juez la tiene que tener en el contexto como lo dice la parte, ¿sí? Por lo menos yo digo, si él trabajó algunos días, yo no podría decir como el juez, y como juez dividirle, decir, vea, él confesó que él trabajó, y ya como él trabajó, entonces declaro el contrato de trabajo por todo el tiempo porque él me dijo que trabajó. No, señor juez, porque el demandado dijo que él trabajó unos días, no todo el tiempo. ¿Listo? Entonces yo no puedo escindir la confesión o cogerla por partes y tomar lo positivo únicamente, o únicamente lo que le afecta, porque tengo que tenerla en cuenta toda. ¿Listo? Y la confesión se puede, admite prueba en contrario. Es decir, muchas veces se emiten confesiones con la finalidad de hacer fraudes, ¿sí? Cuando el juez advierta eso, puede y encuentra una prueba que desvirtúe tal situación, puede desvirtuarla por una prueba que está en contra. Bueno, el interrogatorio de parte normalmente lo solicitan los intervinientes, es decir, las partes, o lo puede hacer de oficio el juzgador. ¿Cómo rinden el interrogatorio de parte las personas naturales? Pues personalmente, y las personas jurídicas por medio de sus representantes. Hay una cosa muy particular que suele ocurrir y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando estén en las audiencias, y es que muchas veces algunos representantes legales de las empresas van y dicen, no, lo que pasa es que yo llevo apenas un mes de representante legal y yo no sé qué pasó. No, pero venga, pues conteste. No, lo que pasa es que yo no sé qué pasó y yo no puedo decir. Cuando ellos fungen como representantes legales, se entiende que ellos saben de absolutamente todo lo que pasó con esa persona. Entonces, por lo menos yo demando a una empresa en Pitalito, una empresa X, digamos, demando a Coca-Cola. Coca-Cola lleva a su representante legal y dice, vea, lo que pasa es que yo tengo 50.000 empleados y yo no sé qué le pasó a ese señor. Yo le digo, no, lo siento. Usted como representante legal me tiene que contestar lo que le están preguntando acerca del señor. Usted no me puede decir que yo no lo conozco, o que no sé qué le pasó, o que en ese momento no estaba trabajando. No, tiene que contestar acerca de los hechos, y es como si la empresa estuviera ahí sentada, ¿sí? Es como si la empresa estuviera siendo representada personalmente por una persona, y por tal razón el representante legal y quien va a rendir el interrogatorio de parte debe saber todo, absolutamente todo. Y si responde con evasivas, tal y como ya lo vamos a indicar, o lo dice la siguiente diapositiva, si contesta con evasivas, el juez debe tener por cierto el hecho que se le está preguntando. Esto ocurre muy constantemente y ustedes como litigantes y en general deben ser muy precisos con sus preguntas en el interrogatorio de parte. ¿Listo? ¿Qué más también se puede hacer? Se pueden decretar careos. Normalmente el interrogatorio de parte se realiza en el despacho, salvo enfermedad que lo impida, y ahora pues salvo pues esta situación que nos está ocurriendo, que pues no podemos salir de nuestras casas, entonces lo haremos mediante mecanismos electrónicos. ¿Listo? Igual, si hay un mecanismo electrónico que puede garantizar la presencia del interrogado, pues se puede hacer mediante un mecanismo electrónico. ¿Listo? Esto ayuda mucho para la celeridad del proceso. ¿Cómo, eh, ¿Cómo se desarrolla el interrogatorio de parte? Listo. En el interrogatorio de parte se pueden hacer máximo 20 preguntas. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Estas preguntas se puede llegar un pliego cerrado previo a la audiencia, o se pueden hacer de manera oral en audiencia. ¿Listo? Normalmente se hacen orales en audiencia. Y el juez debe o puede preguntar también. ¿Listo?
que se pueden objetar, ustedes como contraparte, pueden objetar las preguntas que le hagan a su cliente. ¿Por qué razón? La misma situación, que sean impertinentes, inconducentes o superfluas. Es decir, la norma dice que no se relacionen con la materia del litigio, que no sean claras. Cuando no sean claras o precisas, el juez las puede aclarar. Cuando no se entienden, el juez las debe explicar. ¿Listo? Entonces, si el juez no entiende, debe dar las explicaciones. Si la parte a la que se le está haciendo la pregunta no entiende, el juez debe explicarle, darle una explicación de la pregunta. ¿Listo? ¿Qué más? Preguntas abiertas o cerradas, preguntas asertivas. Cuando una pregunta es asertiva, es decir, diga cómo es cierto, sí o no, o es cierto que usted hizo esto, la parte debe contestar, debe limitarse a contestar si es cierto o si no es cierto. Entonces, una pregunta. ¿Usted contrató al señor? ¿Sí o no? Si él dice, no, lo que pasa es que yo cuando nací, no. La respuesta es sí o no. No, lo que pasa es que, señor, por favor, conteste si lo contrató o no lo contrató. Ya. Entonces, cuando son preguntas asertivas o son preguntas cerradas, la parte debe limitarse a contestar sí o no. Obviamente puede aclarar o complementar la respuesta. ¿Listo? Cuando son preguntas abiertas, sí puede contestar dando la explicación de la creación de la Tierra. ¿Sí? Pero cuando son cerradas, lo primero que tiene que hacer es negar o confirmar o afirmar lo que se le está pidiendo, sí o no, y ya. ¿Listo? Si se niega a contestar el demandado, es decir, yo le pregunto, ¿usted lo contrató? Me dice, no va a contestar. ¿Usted lo contrató? No quiero contestar. Bueno, pues se tiene por cierto que sí lo contrató. ¿Listo? Entonces, o dice, ¿usted lo contrató? No, lo que pasa es que vea, señor juez, ese día el presidente se estaba posesionando y Venga, no, esa no es mi pregunta. ¿Lo contrató? No, señor, lo que pasa es... Y empieza a darle vueltas. ¿Lo contrató? No. Se tiene por cierto. ¿Listo? Entonces, se le tiene que advertir. Por favor, conteste lo que se le está preguntando. Si definitivamente sigue con sus evasivas, se tendrá por cierto el hecho que se está preguntando. El interrogado puede hacer gráficos o dibujos para ilustrar y además puede reconocer documentos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si respecto de quien se solicita un interrogatorio de parte no va a la audiencia? Es decir, yo soy demandante y me solicitan el interrogatorio de parte y yo no voy. Entonces, pues simple, se presumen ciertos los hechos susceptibles de confesión de la contestación de la demanda o de la demanda. ¿Listo? Entonces es gravísimo que no vayan a un interrogatorio de parte. Es bastante grave. Si no va el demandado, igual se tiene por cierto los hechos susceptibles de confesión de la demanda. Esto siempre y cuando pues, la persona natural o jurídica pueda confesar, ¿sí? Porque si está representada por curador ad litem, pues ¿para qué se va a decretar un interrogatorio de parte si no está presente? Y no se le puede imponer esa consecuencia porque él no está presente. También se puede llegar a la misma acepción o a la misma conclusión cuando se trata de una persona de naturaleza pública. La persona de naturaleza pública no confiesa, ¿sí? Entonces, pues, no se puede llegar a emitir una confesión. ¿Listo? ¿Qué más encontramos? Listo. Eso en torno al interrogatorio de parte. ¿Qué más podemos también solicitar? El testimonio. El testimonio. Bueno, quienes no están obligados a declarar, las personas que pueden tener o que tienen secreto profesional, ¿sí? Entonces, los ministros de cualquier culto admitido de la República, de cualquier culto. Entonces, un pastor, un padre, ¿por qué razón? Porque ellos tienen secreto y ese secreto es inviolable. Entonces, es decir, yo no puedo decir, venga, voy a traer al padre porque yo sé que el demandado le confesó que no me pagaba. No, y él puede llegar y puede decir, yo no estoy obligado a confesar, no estoy obligado a rendir testimonio. ¿Listo? ¿Quiénes más? Nosotros los abogados, médicos, enfermeros, laboratistas, no estamos obligados, es decir, digámoslo, yo sé obviamente
que mi contraparte sabe la verdad. Entonces voy a pedir el testimonio del abogado para que, no, pues el abogado tiene secreto profesional y él no está obligado a declarar y puede decir perfectamente que no puede declarar. Ahora, hay unas personas que son inhábiles para declarar y esa solicitud se debe hacer antes de recibirse la declaración. Se llama la tacha por inhabilidad. ¿Quiénes son inhábiles para rendir el testimonio? Quienes sufren una alteración mental o perturbación psicológica grave, o quienes se encuentren en estado de embriaguez o sugestión hipnótica o bajo el efecto del alcohol o sustancias estupefacientes, o la persona respecto de la que el juez encuentre que en efecto es inhábil, ¿sí?, para rendir una declaración. Esta tacha por inhabilidad debe ser presentada de manera escrita u oral antes de que se reciba la declaración, y cuando prospera, pues simplemente no se recibe la declaración. ¿Listo? Importante, los testimonios pueden solicitar el pago de sus gastos, es decir, una declaración puede ocasionarle a un testigo unos determinados gastos, y para el efecto se puede solicitar al juez que tase los gastos. Entonces, y esto, pues para el efecto, el testimonio o el testigo debe debe llevar a acreditar los gastos en los cuales se incurre. Puntualmente pueden ser en tiempo, transporte, alimentación y alojamiento. ¿Qué pasa si el testigo no concurre? Si no concurre, se prescinde, por cuanto el juez puede prescindir de la declaración o del testimonio, o se puede conducir el testimonio, es decir, con la policía llevarlo a que rinda la declaración. También se le impondrá o se le puede imponer multas. ¿Qué preguntas se le hacen a los testigos? Se le hacen preguntas abiertas. Se pueden objetar, sí, también, cuando son impertinentes, cuando son inútiles, cuando no son claras, cuando no tienen que ver con el objeto del litigio. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se recibe el testimonio? Primero se le hace el juramento, luego se le preguntan los generales de ley, luego se le explica al testigo por qué razón está ahí y respecto de qué aspectos se está hablando, y finalmente se le hacen las preguntas. Puede preguntar, pero el primero que pregunta puede ser el juez, ¿sí? Normalmente yo siempre empiezo preguntando respecto de los testimonios, luego las partes, la que la pidió, y luego la contraparte. Los testigos no pueden leer notas ni apuntes, salvo que eventualmente el juez lo autorice para demostrar o para cuando tenga alguna duda en torno a fechas o a cifras. ¿Listo? ¿Qué más pruebas podemos, de las que estoy hablando acá? Las pruebas periciales. ¿Cuál es la finalidad de la prueba pericial? Verificar o acreditar hechos del proceso que requieren conocimientos específicos, científicos, técnicos o artísticos, es decir, que es solamente para algo excepcional, para lo que se requiere un conocimiento técnico superior que el juez no tenga. Entonces, por lo menos, si es para determinar los daños y perjuicios, yo necesito un conocimiento específico, no porque yo lo sé tasar, ¿listo? Entonces no necesito un conocimiento científico, pero sí necesitaré un conocimiento científico para determinar la pérdida de capacidad laboral de una persona. ¿Listo? ¿Qué puede hacer? La prueba pericial se puede solicitar, es decir, se puede decir, señor juez, en la demanda se puede decir, no la puedo conseguir, pero se la solicito y deme el momento respectivo para llegarla en la audiencia, o aquí la traigo. Si la trae, se le corre traslado a la parte demandada para que la objete o para que la ataque o para que lo contradiga. ¿Cómo la contradice? Atacándolo o allegando uno nuevo. ¿Listo? O también lo puede hacer cuando se solicita, se da en audiencia, se practica el dictamen pericial en audiencia y
se corre traslado de ese dictamen en audiencia. ¿Listo? Eh, listo. Indicios. También manejamos indicios. Acuérdense que por lo menos la contestación, no contestar la demanda implica un indicio grave en contra. ¿Listo? Que se requiere para los indicios estar debidamente probado y se puede deducir también de la conducta de las partes. Si se observa una conducta displicente o una conducta desleal, pues el juez debe estudiar esos indicios y después hacer una apreciación en conjunto teniendo en cuenta las pruebas. ¿Qué otros medios de convicción tenemos? Los documentos. Por documentos encontramos varias cosas. Por documentos podemos encontrar mensajes de datos, ¿sí? Fotografías, cintas. No es solamente el documento en físico, CDs, radiografías, videograbaciones, bueno, todo lo que ustedes observan ahí. Ahora, los mensajes de datos, ¿sí? Hay una norma, puntualmente la ley 527 de 1999, que determina cuáles son las exigencias que deben tener los correos electrónicos o los mensajes de datos. Entonces, se exige que se pueda abrir electrónicamente y que esté firmado. Es decir, que se debe determinar quién lo hizo y que este sea original. Eso es lo que determina la ley 527 del 99. Es bastante exigente, muy exigente. Pero para el efecto, quiero que revisen la sentencia SL 5246 del 2019. Es una sentencia supremamente bonita de la Corte Suprema de Justicia, en la cual estudia unos correos electrónicos de la empresa. La empresa simplemente dice, no se cumplió con lo dispuesto en la ley 527 del 99, pero empresa, ¿son sus correos? Sí, son mis correos. Ah, ok. Y entonces, pero no cumple porque no sé quién lo firmó, no está la firma, no se tiene certeza que no hayan sido modificados. La Corte dice, no, acuérdense que en Colombia no hay tarifa legal y yo encuentro que sí, que el correo electrónico es el correo electrónico de la empresa y se observa que le remitían los correos electrónicos a el demandante, al trabajador, por tal razón los tengo en cuenta. Entonces es muy bonita, revísenla, posiblemente les preguntaré en el parcial acerca de esta sentencia. ¿Listo? Igual en torno a los mensajes de WhatsApp, ¿listo? Tienen que tener en cuenta esta sentencia. ¿Qué más se puede solicitar? Un informe, o bueno, los informes también son medios de convicción. A quienes solicitan, se les solicita a entidades públicas o privadas o a sus representantes o cualquier persona. ¿Cuál es la finalidad? O se pide respecto de hechos, actuaciones, cifras o demás datos que resulten de archivos o registros de quien rinde un informe y que sean importantes para el proceso. ¿Listo? Estos informes se entienden que se presentan o se dan bajo la gravedad del juramento. Entonces, por lo menos, una entidad pública, como no confiesa, usted le puede pedir un informe y él debe presentar un informe que sea bajo la gravedad del juramento y el juez debe estudiarlo en la sentencia. ¿Listo? Estos son algunos de los medios de prueba y no ahondo mucho en esto porque ustedes ya vieron su materia respectiva, pero pues avanzo o tengo en cuenta algunos de los más utilizados en derecho procesal laboral. Finalmente, para cerrar lo que tiene que ver con los procesos ordinarios laborales, les debo decir que en materia laboral actualmente tenemos una única medida cautelar, ¿sí? Esta única medida cautelar es la del 85A. Con la expedición del Código General del Proceso se ha venido en una discusión latente en torno a las medidas cautelares innominadas, ¿sí? Y hay tanto de un lado como para el otro. No les voy a decir puntualmente yo qué pienso, pero es importante que ustedes lo lean. Para el efecto les facilitaré un documento para que lean acerca de las medidas cautelares innominadas. Muy pocas personas me la han pedido, pero es muy interesante,
Puntualmente, lo que tenemos ahorita en este momento en el Código Procesal del Trabajo de la Seguridad Social es la medida cautelar del 85A. ¿En qué consiste esta medida cautelar? Es una caución que va a pagar el demandado cuando el juez encuentre que el demandado esté haciendo lo siguiente: 1. Que esté haciendo acciones tendientes a insolventarse; 2. Que pueda impedir la efectividad de la sentencia; o 3. Cuando el juez considere que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. Cuando se presente cualquiera de estas tres situaciones, el juez puede decretar esta medida cautelar e impondrá una caución que consiste en el pago de un seguro en el cual se tenga o se pague las pretensiones entre el 30 o el 50%, y se deposite en la cuenta del despacho o se constituya una póliza judicial. ¿Listo? Bueno, ¿quién la solicita? Pues la solicita la parte. La norma no determina cuándo, la deja abierta, no determina puntualmente en qué momento lo puedes solicitar, entonces lo solicita la parte. ¿Listo? Para el efecto se hace una audiencia, que es la audiencia especial del artículo 85A. En esta audiencia se va a determinar si el demandado está haciendo alguna de estas actuaciones. Si está haciendo alguna de estas actuaciones, se impondrá caución. Ahora, ¿qué se hace en esa audiencia? Yo, como parte demandante, la solicito. Pueda llegar las pruebas en la solicitud o pueda llegar las pruebas en la audiencia. En la audiencia llegan las pruebas, el juez las estudia, escucha a la parte demandada, la demandada contradice o acepta, puntualmente normalmente contradice, y el juez decide. Ese auto, si impone o no impone, es apelable. Es apelable en el efecto devolutivo. Y esta decisión, bueno, la parte demandada debe pagar la caución o debe pagar el depósito dentro de los 5 días siguientes, y si no paga, se impone una consecuencia muy buena y que ayuda mucho para lograr la acometida de la parte demandante, porque coacciona, y es que puntualmente si no paga no se le escucha. ¿Listo? Entonces yo me acuerdo mucho que tuve una audiencia alguna vez del 85A donde decreté que el demandado se estaba insolventando, entonces impuse la caución y los demandados no pagaron y llegaron a la audiencia de conciliación. Yo no los escuché, las excepciones previas no los escuché, las pruebas no las escuché, y yo me acuerdo que el abogado estaba muy enojado porque me decía: es que me está cercenando el derecho a la defensa. Yo le dije: usted tiene que pagar, y no pagó, y la norma dice que si usted no pagó, no lo escucho. Algo así como lo que pasa cuando se trata de restitución de bien inmueble arrendado y no se ha pagado cánones o se adeudan cánones. Igual, entonces a la parte demandada no se escucha. Esto es una medida cautelar que muy pocas veces la solicitan y que tiene un poder impresionante porque está coaccionando al demandado. Es muy bueno. Listo. Eso es todo por hoy. Buen día.